Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1. El último turno. Trabajo como vigilante nocturno en un edificio de oficinas en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Llevo más de 10 años haciendo turnos de noche, así que estoy acostumbrado al silencio, a las luces parpadeantes, al frío que se cuela entre las rendijas de los ventanales. Pero lo que me pasó hace unos meses, eso no se lo deseo a nadie. A veces me pregunto si lo imaginé, si mi mente jugó conmigo por la falta de sueño. Pero luego veo mi brazo, y la cicatriz sigue ahí. El edificio donde trabajo no es especialmente antiguo ni particularmente grande. Son 5 pisos, todos rentados por oficinas, abogados, contadores, una pequeña editorial. Durante el día hay mucho movimiento, pero a las 9 de la noche todo queda vacío, excepto por mí. Mi rutina era simple: dar rondas por cada piso cada hora, revisar que todo estuviera en orden y reportarme por radio con el jefe de vigilancia cada 2 horas. No había cámaras en todos los pisos, solo en las entradas y escaleras, así que la mayoría del tiempo dependían de mí. Esa noche, como cualquier otra, llegué a las 10 de la noche. El vigilante del turno vespertino me entregó el informe. Todo normal, nada fuera de lugar. Nos despedimos y me senté en la recepción principal con mi café y una libreta. Había comenzado a notar pequeñas cosas: el número de focos fundidos, las ventanas mal cerradas, cualquier ruido extraño. Me mantenía ocupado. A las 11 de la noche, subí al segundo piso. Todo estaba en silencio. Revisé pasillo por pasillo, como siempre. Me pareció oír que algo se arrastraba, como una silla deslizándose en el piso del fondo, pero cuando llegué, todo estaba en orden. No le di importancia. A las 12, volví a subir. Esta vez al cuarto piso. Fue ahí donde noté que una de las puertas estaba entreabierta. Era raro porque, al terminar su jornada, todos los empleados están obligados a dejar cerradas sus oficinas. Era parte del protocolo. Empujé la puerta con cuidado. Era la oficina de la editorial. Adentro, todo estaba oscuro, pero la computadora principal estaba encendida. La pantalla proyectaba una tenue luz azulada sobre el escritorio. Me acerqué. La computadora no tenía protector de pantalla ni estaba bloqueada. En lugar de eso, un archivo de Word estaba abierto. El documento solo tenía una frase, repetida una y otra vez, decenas de veces. No está solo. Él está detrás. Sentí un escalofrío. Pensé que alguien había querido gastarme una broma. Cerré el archivo, apagué la computadora y me aseguré de cerrar bien la puerta con llave. Anoté el incidente y seguí con la ronda. A las 1 de la mañana, al revisar el tercer piso, vi algo en el monitor de las cámaras. Justo cuando estaba por salir del cubículo de vigilancia, me pareció ver una figura moviéndose por el primer piso. Regresé y retrocedí el video, pero no aparecía nada. Fue como si esa sombra solo existiera en mi visión periférica. Comencé a sentirme tenso, nervioso, pero intenté tranquilizarme. A las 2 de la mañana, en mi tercera ronda, mientras bajaba por las escaleras, encontré algo que me hizo detenerme de golpe. En uno de los escalones había marcas, como de dedos, pero no eran de manos normales. Eran alargadas, casi delgadas como garras, y parecían hechas con algún líquido oscuro. No era tinta, era más espeso. Me incliné y lo olí. Sangre. Mi corazón se aceleró. Tomé la lámpara y revisé piso por piso, pero no encontré nada ni a nadie. El edificio estaba completamente vacío. Me costó respirar. Me sudaban las palmas. Tenía que reportar esto. Pero justo cuando iba a usar la radio, se fue la luz. Todo el edificio quedó en completa oscuridad. Eso no era normal. Había planta de emergencia para al menos las áreas comunes, pero no se activó. Saqué mi celular para usar la linterna. No tenía señal. Caminé con cuidado hasta el vestíbulo del primer piso. En cuanto llegué, vi algo que me heló la sangre. Todas las puertas estaban abiertas. Las de cada oficina, cada consultorio, incluso los baños. Empecé a gritar, llamando a ver si alguien estaba ahí. Ninguna respuesta, solo el eco de mi propia voz.
Pero entonces lo escuché. Un susurro. No venía de un lugar específico. Era como si lo tuviera metido en la cabeza. ¿Ya lo viste? Me giré. No había nadie, pero el aire se sentía más denso, como si el edificio respirara, como si algo o alguien me observara desde cada rincón. Subí corriendo al cuarto piso. Cerré la oficina de vigilancia y me atrincheré. No sabía qué hacer. No había señal. Las cámaras estaban muertas. La radio no funcionaba. Solo yo y el sonido lejano de algo arrastrándose por los pasillos. Pensé en escapar, tomar las llaves y salir. Pero entonces escuché pasos, lentos, pesados, y la risa. No era una risa humana. Era hueca, como si viniera de una garganta vacía. Me armé con una lámpara pesada y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Corrí escaleras abajo, pero cuando llegué al primer piso, ya no estaba ahí. El edificio había cambiado. Era el mismo, pero no. Las paredes tenían grietas que antes no existían. Los cuadros colgaban torcidos. El reloj del vestíbulo giraba hacia atrás. Todo olía a humedad, a encierro, a podredumbre. Y ahí estaba él. Una figura en la recepción. Alta, delgada, sin rostro. Sus brazos eran largos, desproporcionados, y sus dedos rozaban el suelo. No se movía. Solo me observaba. Aunque no tenía ojos, sabía que me veía. Y en mi mente volvió esa frase. Él está detrás. Grité como nunca. Me lancé hacia la salida, pero las puertas estaban cerradas con cadenas. Golpeé, pateé, lloré. La figura comenzó a avanzar, sin apuro, como si supiera que no tenía a dónde ir. Me escondí en el baño del primer piso. Cerré con seguro. Me acurruqué junto al excusado, temblando. Y fue ahí, en la oscuridad, donde escuché por última vez su voz. Ya es tu turno. Desperté en el hospital. Dicen que me encontraron a las 7 de la mañana, desmayado frente a la entrada. La puerta principal estaba cerrada con llave desde dentro. No había rastro de sangre ni de nada extraño. Pero yo tenía la cicatriz en el brazo. 3 marcas profundas, como garras. La empresa me dio de baja. Dijeron que fue un brote psicótico. Quizás sí lo fue, pero cada vez que paso por ese edificio, lo veo, en una de las ventanas del cuarto piso, esperando, porque, de algún modo, sé que eso no ha terminado. Y hay noches en las que aún lo escucho susurrar, desde la oscuridad. Es tu turno. Otra vez. Historia número 2. Registro de incidencias. Trabajo como recepcionista nocturno en un hospital pequeño al sur de la Ciudad de México, uno de esos que no aparecen en los mapas, pero donde siempre hay pacientes, urgencias y movimientos que nadie quiere ver a plena luz del día. Entré por necesidad, como casi todos. El pago no era bueno, pero el turno era tranquilo. O eso me dijeron. Mi trabajo era simple, contestar el teléfono, anotar los ingresos y dar aviso a los doctores de guardia cuando llegaba una ambulancia. Lo demás era llenar formularios, actualizar un viejo sistema en una computadora que se trababa cada 2 horas y quedarme en recepción con una lámpara que parpadeaba más de lo que alumbraba. Todo empezó una madrugada de viernes. Eran casi las 3. La enfermera de guardia, Laura, estaba en el segundo piso atendiendo a un paciente psiquiátrico que habían ingresado con brote violento. Yo estaba solo en recepción. Estaba terminando un informe cuando el teléfono sonó. ¿Recepción? Respondí. Silencio. ¿Hola? Entonces escuché una voz suave, rasposa. Él no quiere que lo ignores. Y colgaron. Me quedé congelado. Miré el número en la pantalla, pero no aparecía ninguno. Llamada desconocida. Supuse que era una broma pesada. Tomé aire y regresé al informe. Pero apenas pasaron 10 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no contesté. Solo lo miré vibrar hasta que se detuvo. A los 5 minutos volvió a sonar. Lo mismo, llamada desconocida. Contesté de nuevo, con voz firme. ¿Qué quiere? Una risa. Baja, casi infantil. Luego otra voz. Esta vez no era la misma. Sonaba como una grabación rota, llena de interferencia. Ya está en el sótano. Colgaron. Fue entonces cuando noté algo raro. Las cámaras de seguridad que se proyectaban en el monitor a mi izquierda comenzaron a fallar. Se llenaron de estática por un segundo, y luego una imagen fija apareció en una de ellas, la del sótano.
Lo extraño es que el sótano no tenía cámara. Nunca había tenido. Lo sabía porque esa zona estaba cerrada desde hacía años, según los mismos médicos. Se había clausurado después de un incendio leve. Era un espacio de almacenamiento abandonado. Pero ahí estaba la imagen. El sótano. Una toma fija y oscura, apenas iluminada por una luz de emergencia roja. Y había alguien parado en medio. Una figura encorvada, delgada, sin rostro visible. Solo, de pie, viendo hacia la cámara, como si supiera que yo lo estaba observando. Me paré de golpe. Fui directo al monitor. Pensé que era un error, pero la imagen seguía ahí. Y entonces, la figura levantó una mano, lenta, dolorosamente, y apuntó hacia adelante, hacia mí. Retrocedí. Fui al cuarto de vigilancia. Me aseguré, no había ninguna cámara activa en el sótano. Nada conectado. El sistema lo confirmaba. Aún así, la imagen seguía proyectándose en la recepción. Volví al escritorio. Me senté, sin dejar de mirar el monitor. En ese momento, se apagaron todas las luces del hospital. Escuché cómo los pasillos se llenaban de un silencio denso, asfixiante. El generador de emergencia no arrancó. Solo el monitor del sótano seguía encendido. Y entonces, vi cómo la figura comenzaba a moverse. Caminaba hacia la izquierda, hasta salirse del ángulo. 5 segundos después, la puerta del sótano, al final del pasillo, se abrió sola. Lo sé porque escuché el chirrido. Ese sonido seco y oxidado. Corrí a buscar a Laura, pero no la encontré en el segundo piso. Su teléfono estaba en el carrito de medicinas, como si lo hubiera dejado ahí sin pensarlo. La llamé por radio, pero no respondió. Fue entonces cuando escuché un golpe seco en recepción. Bajé corriendo. Lo primero que vi fue el teléfono descolgado. Y luego, sobre mi teclado, una hoja que no estaba ahí antes. Era una hoja arrancada del libro de registros, pero no estaba escrita por mí. En tinta negra, garabateado con fuerza, decía: Paciente 003 reingresado, no permitir que salga. Busqué el libro. Lo abrí. Y efectivamente, el número 003 existía. Pero estaba marcado con una cruz roja, con la palabra fallecido al lado. Año 1998. El archivo indicaba que había muerto durante una cirugía de emergencia en el sótano, en tiempos en los que aún estaba en uso. Causa de muerte: hemorragia súbita sin explicación médica. Comentario del cirujano: fue como si algo lo hubiera abierto desde dentro. Cerré el libro con fuerza, y entonces lo escuché. Pasos, lentos, pesados, subiendo las escaleras del sótano. Fui por las llaves. Iba a cerrar la puerta, pero no me dejaron. Algo, no sé qué, me empujó hacia atrás, con fuerza. Caí al suelo. Me levanté como pude. Cerré todas las puertas de los pasillos. Me encerré en la pequeña oficina detrás de recepción. Y por la rendija debajo de la puerta, vi algo arrastrarse. Una sombra. No caminaba. Se deslizaba, dejando un rastro de humedad o sangre. Golpearon la puerta. 1, 2, 3 veces. Cada vez más fuerte. Y entonces, cesó. Me quedé ahí encerrado, temblando, hasta que amaneció. Cuando los primeros médicos llegaron, yo estaba en un rincón, sujetando la hoja del registro. Me vieron como si estuviera loco, pero el monitor de cámaras seguía mostrando el sótano. Y sobre la recepción había un papel más. Una nueva hoja. Paciente 004 reingresado en observación. Con mi nombre. Y la fecha de esa noche. Renuncié ese mismo día. Nadie me creyó. Pero hace poco, un amigo que aún trabaja ahí me escribió por WhatsApp. Solo me mandó una foto. Era una hoja del libro de registros. Paciente 005 reingresado observación permanente. Y debajo, en tinta roja: él no quiere que lo ignores. Historia número 3. El velador del lote. Trabajo como velador en un lote de autos usados en Naucalpan, Estado de México. Es un lugar sencillo, con una barda alta, un par de oficinas prefabricadas y más de 100 coches en fila, desde camionetas viejas hasta sedanes casi nuevos. En el día es un caos: clientes, vendedores, mecánicos. Pero de noche, es un cementerio de metal. Yo solo tengo que estar ahí desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, vigilar que no se metan a robar autopartes, hacer rondines con mi linterna y apuntar cualquier incidente en el cuaderno de guardia.
Al principio me gustaba. Silencio, soledad y una radio vieja que me hacía compañía. Pero después de esa noche, empecé a entender que no todos los autos están vacíos. Todo comenzó cuando ingresaron un coche raro, un Malibu modelo 2005, color vino, golpeado del lado del copiloto. Lo trajeron en una grúa una tarde y lo dejaron junto a la barda del fondo, donde suelen estacionar los autos que apenas van a revisar. No tenía placas y el parabrisas estaba roto. Lo raro es que desde que llegó, ese coche empezó a jalarme la mirada. Cada vez que hacía mi ronda, sentía que algo en ese auto me observaba. Pensé que era mi imaginación. Hasta que una noche, al pasar junto a él, vi que la luz interior estaba encendida. Eso era imposible. Los autos en ese lote están desconectados, sin batería. Me acerqué con la linterna. La puerta del copiloto estaba un poco entreabierta. Me asomé y vi una sombra. No una figura, una sombra. Como si alguien estuviera sentado adentro, pero sin forma clara. Solo una oscuridad densa que se giró hacia mí. Retrocedí de inmediato. La luz interior se apagó sola. Esa fue la primera noche que sentí verdadero miedo. Le conté al dueño del lote, don Ramiro, pero se rió. Me dijo que estaba cansado o que tal vez alguien había conectado la batería para revisarlo y se olvidaron de desconectarla. Pero esa noche, algo cambió. A la 1:33 de la mañana, exactamente, se encendió la alarma de un coche. El ruido me hizo brincar. Fui corriendo, pero cuando llegué, la alarma se detuvo sola. Era el Malibu. No tenía batería. Volví a la caseta. Me senté, tratando de calmarme. Entonces lo escuché. Un clic. Luego otro. Luego más. Era el sonido de puertas abriéndose al mismo tiempo. Salí con la linterna. Los coches estaban completamente cerrados. Todo en orden. Pero al acercarme al Malibu, noté algo que me heló la sangre. Había huellas en el parabrisas, por dentro, como si alguien con las manos mojadas hubiera intentado salir. Volví a la caseta. Tragué saliva, tomé mi radio y marqué a mi relevo. Le pedí que llegara temprano, que no me sentía bien. Me dijo que no podía. A las 2 de la mañana, me quedé dormido unos minutos. O eso creí. Desperté de golpe, porque escuché cómo encendían un motor. Era un sonido grave, irregular, como de un coche viejo al que le cuesta arrancar. Salí corriendo. El Malibu tenía los faros encendidos. Y su motor sonaba. Me acerqué, con la mano temblorosa. No había nadie adentro. Miré el tablero, las llaves no estaban puestas. Y en el asiento del copiloto, había algo. Una bolsa de papel, manchada de sangre. Abrí lentamente. Dentro había un celular, roto, y una foto. Era la imagen de una mujer, con el rostro deformado por el impacto. El cristal del parabrisas todavía pegado a la piel. Y detrás de ella, en el asiento del conductor, un hombre, sonriendo. Tiré la bolsa. El motor se apagó de golpe. Corrí de regreso a la caseta. Cerré con seguro. Me tapé con la cobija y recé como no lo hacía desde niño. Entonces sonó la radio. No mi radio. Una radio vieja, de esas de banda policíaca, que estaba desconectada en la oficina de ventas. Se encendió sola. Una voz ronca dijo: no fue un accidente. Y luego estática. Al amanecer, el Malibu ya no estaba. Fui con don Ramiro a preguntar. Me dijo que a las 7 de la mañana había llegado una grúa y se lo había llevado. Que un tipo con papeles en regla vino por él. Nadie vio su cara. Llevaba una gorra baja y guantes. Solo firmó como J. Herrera. Revisé los registros del lote. El Malibu había sido comprado por un hombre que murió en un accidente con su esposa, justo en ese coche. El mismo año en que lo fabricaron. Ella murió al instante. Él desapareció del lugar del choque. Dicen que nunca lo encontraron. Pero yo sé dónde estaba. Estaba en ese asiento del conductor, esperando que alguien hiciera el turno nocturno. Historia número 4. El turno maldito del call center. Cuando uno piensa en trabajos de miedo, nunca se imagina un call center. Crees que lo peor es lidiar con clientes enojados o jefes explotadores. Pero yo trabajé 6 meses en un call center de seguros en la Ciudad de México, en un edificio de oficinas en Insurgente Sur. El turno nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana, parecía perfecto para mí. Poca presión, menos llamadas. O al menos, eso decía el supervisor.
Lo que no me dijeron es que ese turno siempre estaba vacío. Nadie duraba más de una semana. La primera noche fue normal. Éramos 3 en total. Yo, una chica que hacía registros en otra cabina, y un supervisor que se la pasaba dormido en su oficina. Las llamadas eran esporádicas. Algunas eran de clientes en Estados Unidos o Canadá que tenían pólizas de viaje. Pero a partir de las 3 de la mañana, todo era silencio. Fue en la segunda noche cuando algo cambió. Estaba acomodando unos formularios en el sistema cuando entró una llamada. Número desconocido. Contesté como de costumbre. Atención 24/7, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Silencio. ¿Hola? Insistí. Entonces escuché algo. Una respiración. Lenta, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. Y luego una voz, apenas audible. No debiste sentarte en esa estación. La línea se cortó. Pensé que era una broma. A veces, algunos ex empleados llamaban para molestar. Pero al revisar el sistema, no quedó registro de la llamada. Era como si nunca hubiera existido. Lo raro es que no me moví de estación. Simplemente me asignaron ese cubículo, el número 17. La tercera noche fue peor. A eso de las 2:40 de la mañana, el monitor de mi computadora empezó a parpadear, como si alguien lo estuviera manipulando de forma remota. Apareció una ventana emergente con un nombre, Diana Gómez. Me sonaba. Busqué en el sistema. Efectivamente, había sido empleada del turno nocturno hace 3 años. ¿Motivo de baja? No aparecía, pero encontré un artículo viejo en internet, con su foto. Ella murió en ese mismo call center. Un ataque epiléptico, dijeron. Murió en el baño de mujeres, durante su turno, en la estación 17. Tragué saliva. Cerré el navegador. Me dije que estaba sugestionado, pero a las 3:13 de la mañana, otra llamada. Contesté. Nadie habló. Luego, alguien susurró. Sigue ahí. Está debajo de ti. Y colgaron. Sentí una presión en el pecho. Miré debajo de mi estación, con la linterna del celular. No había nada. Solo polvo. Esa madrugada me fui sin avisar. Al día siguiente, el supervisor me llamó molesto, diciendo que no podía abandonar el puesto así. Le conté lo que pasó. Solo guardó silencio. ¿Estabas en la 17? Me preguntó. Le dije que sí. Te la vamos a cambiar. A esa estación ya nadie la quiere, desde lo que pasó con Diana. Le exigí una explicación. Ella empezó igual que tú. Llamadas raras, voces, cosas que nadie más escuchaba. Después de 3 noches, la encontramos muerta en el baño. Los de limpieza dijeron que dejó la puerta abierta y que escucharon que hablaba sola antes de morir. Me quedé helado. A la siguiente noche me cambiaron a la estación 03, más cerca de la entrada. Pero a las 3 de la mañana exactas, las luces parpadearon. Y en el auricular de todos los teléfonos se escuchó un grito. No una voz. Un grito humano, desgarrador, lleno de rabia y dolor. Todos lo escuchamos. Incluso el supervisor salió corriendo de su oficina. Revisamos las grabaciones. No había nada. Solo silencio. A la semana siguiente, el call center cerró el turno nocturno indefinidamente. Dijeron que era por recortes. Pero yo sé la verdad. Aún sueño con esa voz. Con la estación 17. Con los susurros. Y cada vez que alguien me llama desde un número desconocido después de medianoche, cuelgo sin responder. Porque sé que no es un cliente. Es ella. Y aún quiere que alguien le conteste. Historia número 5. La caseta del kilómetro 31. Siempre pensé que el trabajo de casetero sería aburrido pero tranquilo. Una carretera solitaria, una cabina pequeña con ventanas por todos lados, una radio para hacer más llevadero el turno, y de vez en cuando, un conductor distraído o somnoliento. Me asignaron la caseta del kilómetro 31 en la autopista México-Cuernavaca. No era una de las grandes, solo un carril de cobro manual, sin cámaras, sin sensores. Lo llamaban el punto fantasma, porque casi nadie pasaba por ahí de noche. Mi primer turno fue una madrugada de lunes. Llevaba café, mi libreta y una chamarra gruesa. A las 11:30 de la noche, el supervisor me dejó solo. Me explicó el protocolo básico y me dijo: si ves un auto rojo con las luces apagadas, no lo detengas. Déjalo pasar. No lo mires. No cobres. Solo, déjalo. Pensé que me estaba jugando una broma.
Le pregunté por qué, pero solo me miró y dijo, aquí todos saben, solo hazme caso. Me reí, pero esa risa se me congeló horas después. A las 2:14 de la mañana, vi que se acercaban luces por el camino. Pensé que por fin iba a cobrar algo, pero conforme el auto se acercaba, se apagaron. Era un coche rojo, viejo, un Tsuru maltrecho, con las ventanas polarizadas. No se detuvo, pasó lentamente por la caseta, y aunque intenté no mirar, no pude evitarlo. Miré por la ventana del conductor. El asiento estaba vacío, pero el coche iba avanzando, despacio, como si alguien lo guiara desde adentro. En el asiento del copiloto había una figura, una mujer, el cabello largo cubriéndole el rostro. No se movía, no respiraba, y en cuanto el coche pasó frente a mí, levantó la cabeza. No tenía rostro, solo una masa oscura, hueca, como si le faltara piel. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo estuve sin moverme. Solo reaccioné cuando la radio sonó con interferencia. No era una transmisión normal. Una voz comenzó a repetirse, distorsionada, como un eco en reversa. 31, 31, 31. Apagué la radio, cerré la cabina y me senté en el suelo, temblando. Al día siguiente, el supervisor no me preguntó nada. Solo me dijo, ¿la viste? Asentí. No estás loco. No eres el primero. Luego me contó la historia. Hace más de 15 años, una mujer y su hijo iban por esa autopista de madrugada. El coche se les averió justo frente a la caseta del kilómetro 31. La mujer bajó a pedir ayuda, pero el casetero de turno estaba dormido. Un tráiler, sin luces y a exceso de velocidad, las embistió a ambos. El cuerpo del niño nunca apareció. La mujer murió ahí mismo, desfigurada. Desde entonces, cuentan que su espíritu aparece en esa carretera, buscando a su hijo. Siempre en el mismo coche rojo. Siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Nunca con luces. Esa misma noche, por curiosidad o estupidez, revisé el registro de cobros. Había un ticket. 2:14 a.m. Placas, ninguna. Pago, 0 pesos. Y en el campo de observaciones, que nadie llena nunca, alguien había escrito, ella no olvida. Renuncié 2 días después. Pero a veces, cuando voy por esa autopista y cruzo por el kilómetro 31, bajo la vista. Porque sé que, si veo al coche rojo, ya no podré mirar hacia otro lado. Y si tú vas por ahí una noche, y ves un coche sin luces acercarse a la caseta, no lo mires. No cobres. Déjala pasar. O se llevará algo de ti. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación. Y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos del Más Allá, donde el terror apenas comienza.